Llegué a mi casa y encontré todas mis cosas en el jardín. Mi nuera apareció y dijo: «Decidimos hacer una limpieza. Esas cosas viejas ya no sirven». La miré a los ojos y respondí con calma: «Entonces también voy a limpiar lo que no me sirve más». Tomé mi celular. Era hora de mostrar quién realmente manda aquí. Nunca olvidaré ese momento. Ese preciso instante en que mi vida se partió en dos. Acababa de regresar de Oaxaca. Había enterrado a mi hermana menor, Guadalupe, después de verla sufrir 6 meses con cáncer. Todavía llevaba el vestido negro del funeral pegado a la piel. Todavía sentía el olor a tierra húmeda y flores marchitas. Todavía escuchaba el llanto de mis sobrinos despidiéndose de su madre. Venía destrozada, venía con el alma rota, venía necesitando un abrazo, una taza de té caliente, una palabra amable de mi hijo Roberto. Pero lo que encontré fue silencio. Abrí la reja de mi casa. Bueno, de la casa. Esa casa de 2 pisos con jardín al frente que yo misma compré después de trabajar 40 años limpiando oficinas. Esa casa que pinté de amarillo claro porque siempre soñé con una casa alegre. Esa casa que le regalé a mi hijo hace 3 años cuando se casó con Daniela, porque una madre siempre quiere ver a sus hijos establecidos. Y ahí estaban, todas mis cosas, tiradas en el jardín como si fueran basura. Mi ropa, mis zapatos, las fotografías de mi difunto esposo, el rebozo tejido a mano que mi abuela me dio antes de morir, los documentos de mis hijos cuando eran bebés, todo, absolutamente todo amontonado junto a las plantas de bugambilia que yo misma sembré. Me quedé paralizada. El bolso se me cayó de las manos. «¿Qué?», susurré, sintiendo cómo el aire se me escapaba del pecho, y entonces apareció ella. Daniela salió de mi casa con una sonrisa en el rostro. Llevaba un vestido nuevo, de esos que cuestan al menos 3,000 pesos. Traía el cabello recién peinado, las uñas perfectas, maquillaje impecable. Se veía como si acabara de salir de un salón de belleza, mientras yo venía de enterrar a mi hermana. «Ay, suegrita, qué bueno que ya llegaste», dijo con esa voz dulce y falsa que siempre usaba conmigo. Decidimos hacer una limpieza profunda de la casa. Ya sabes, todas esas cosas viejas ocupaban mucho espacio y, bueno, ya no sirven. La miré fijamente. Mis manos temblaban. «¿Cosas viejas?», repetí despacio. «Daniela, esas son mis pertenencias. Están los álbumes de fotos de mis hijos, mis documentos personales, la ropa de...» «Ay, sí, ya sé», me interrumpió con un gesto de la mano, como quien espanta una mosca. «Pero es que necesitábamos el espacio de tu cuarto. Vamos a convertirlo en el cuarto del bebé». «¿No te dijo Roberto? Estoy embarazada de 3 meses». Sentí un golpe en el estómago. ¿Embarazada? ¿Y me enteraba así? ¿Después de tirar mis cosas a la calle? «Daniela, yo necesito hablar con Roberto», logré decir, aunque la voz me salía quebrada. «Está trabajando, suegrita. Llega tarde, pero no te preocupes. Dejamos un lugarcito para ti. Ven, te lo muestro». Me tomó del brazo con esa familiaridad fingida que tanto me irritaba. Me llevó hacia la parte trasera de la casa, hacia el pequeño cuarto de servicio que antes usábamos para guardar herramientas y bolsas de cemento. Abrió la puerta. «Tachán, aquí puedes quedarte. Limpiamos un poco, pusimos una cama plegable. Es chiquito, pero suficiente. Eso sí, necesitamos que seas discreta. Ya sabes, con el bebé en camino no queremos estrés ni personas que estorben». Miré ese cuarto. No medía más de 2 metros por 2 metros. Olía a humedad. La única ventana daba a un callejón oscuro. La cama plegable tenía un colchón delgado y manchado. Algo dentro de mí se quebró. Pero algo más profundo. Se encendió. La miré a los ojos. Daniela seguía sonriendo, esperando que yo agachara la cabeza, que aceptara, que dijera: «Gracias por dejarme un rincón en la casa que yo compré». En lugar de eso, respiré hondo. «¿Sabes qué, Daniela?»,
dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Tienes razón. Es hora de hacer limpieza, una limpieza profunda, de todo lo que ya no me sirve. Su sonrisa vaciló apenas un segundo. Saqué mi celular del bolsillo. Busqué un número que tenía guardado desde hacía años. El licenciado Méndez, mi abogado. ¿Qué haces?, preguntó Daniela, ya sin la dulzura falsa en la voz. Limpiar, respondí. Exactamente lo que tú sugeriste. Marqué el número. Escuché el tono de llamada, y mientras esperaba que contestaran, miré a Daniela directo a los ojos. Por primera vez en 3 años no aparté la mirada, porque en ese momento comprendí algo. Yo había regalado esa casa por amor, pero nunca, jamás, había regalado mi dignidad. Y ellos estaban a punto de descubrir quién realmente mandaba ahí. Si quieres saber cómo una mujer que lo perdió todo recuperó su poder, suscríbete a este canal, porque esta historia apenas comienza y lo que viene después nadie se lo espera. El licenciado Méndez contestó al tercer tono. Carmen, ¿qué pasó? Su voz sonaba preocupada. Él sabía que yo acababa de enterrar a mi hermana. Licenciado, necesito verlo mañana temprano. Es urgente, dije, sin apartar la mirada de Daniela. Ella había perdido por completo esa sonrisa falsa. Ahora me miraba con los ojos entrecerrados, calculadora, peligrosa. ¿Estás bien?, preguntó el licenciado. No, pero voy a estarlo, respondí y colgué. Daniela se cruzó de brazos. No sé qué estás planeando, suegrita, pero te recuerdo que esta casa es de Roberto, y yo soy su esposa. Así que si quieres quedarte aquí, vas a tener que seguir nuestras reglas. Apreté los dientes. Quería gritarle que esa casa la había comprado yo, con el sudor de 40 años limpiando baños ajenos. Que cada ladrillo de esas paredes llevaba mi sacrificio. Que Roberto apenas tenía 25 años cuando se la regalé, sin pedirle ni un peso a cambio. Pero no dije nada, porque había aprendido algo en mis 67 años de vida. Las palabras sin poder son solo ruido, y yo necesitaba recuperar mi poder primero. Está bien, dije simplemente. Me quedaré en el cuarto de servicio. Daniela parpadeó, sorprendida. Creo que esperaba pelea, esperaba drama, esperaba que yo llorara o suplicara. Ah, bueno, qué bueno que lo entiendes, dijo, recuperando un poco de su compostura. Y otra cosa, ya no hay espacio en el refrigerador para tus cosas, así que tendrás que comprar tu propia comida y guardarla en tu cuarto. Tampoco podemos estar compartiendo la cocina a todas horas. El doctor dice que debo evitar el estrés. Asentí lentamente. Claro, sin problema. Perfecto. Entonces, bienvenida a tu nuevo espacio, dijo, y se fue hacia dentro de la casa, balanceando las caderas como si acabara de ganar una batalla. Me quedé sola en ese cuarto diminuto. Cerré la puerta. Y entonces, solo entonces, me permití llorar. Lloré por mi hermana Guadalupe. Lloré por mi esposo, que llevaba 10 años muerto. Lloré por la mujer que había sido yo. Fuerte, trabajadora, orgullosa. Lloré por mi hijo Roberto, que alguna vez me abrazaba y me decía, «Mamá, tú eres mi heroína». ¿Cuándo había cambiado todo? Me senté en esa cama plegable que olía a guardado. Miré alrededor. Las paredes tenían manchas de humedad. El foco colgaba de un cable pelado. No había ni un clavo para colgar ropa. Pero entonces recordé algo. Recordé a mi madre, que había criado sola a 5 hijos después de que mi padre nos abandonara. Recordé cómo nos decía, «Hijas, una mujer no es fuerte por lo que tiene. Es fuerte por lo que es capaz de reconstruir cuando le quitan todo». Sequé mis lágrimas. Saqué mi celular y empecé a tomar fotografías. Del cuarto, de mis pertenencias tiradas en el jardín, de todo. Porque si algo me había enseñado la vida es que la verdad siempre necesita pruebas. Esa noche, Roberto llegó pasadas las 11. Escuché su coche estacionarse. Escuché voces. Escuché la risa aguda de Daniela. Esperé.
Pensé que vendría a verme, que tocaría la puerta del cuarto de servicio, que me preguntaría cómo estaba después del funeral de mi hermana. Pero no vino. A las 12 de la noche, cuando ya no aguanté más, salí del cuarto. Caminé descalza por el pasillo de mi casa, sintiendo las baldosas frías bajo mis pies. Toqué la puerta de la habitación principal. «¿Roberto?», llamé suavemente. Silencio. «Roberto, hijo, necesito hablar contigo». La puerta se abrió apenas una rendija. Mi hijo asomó la cabeza. Se veía cansado, ojeroso, más delgado que la última vez que lo había visto. «Mamá, es tarde», susurró. «¿Qué pasa? ¿Qué pasa?», repetí, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Roberto, tiraron todas mis cosas al jardín. Me pusieron en el cuarto de servicio, y ni siquiera me dijiste que Daniela está embarazada». Él bajó la mirada. «Mamá, yo iba a decírtelo, pero estabas en Oaxaca con la tía Lupita y... Acabo de enterrar a mi hermana, Roberto. Acabo de despedirme de la única familia que me quedaba de mi generación. Y llego a casa para encontrar que me trataron como basura». «No es personal, mamá», dijo él frotándose los ojos. «Es que necesitamos el espacio. Con el bebé en camino, las cosas tienen que cambiar». «¿Cambiar?», lo miré incrédula. «Roberto, esa casa la compré yo. Se la regalé a ustedes porque pensé que me querrían aquí, que seríamos una familia. Y lo somos, mamá. Pero Daniela, ella está estresada. El embarazo ha sido difícil. El doctor dice que no debemos contrariarla». «¿Y yo?», pregunté sintiendo un nudo en la garganta. «¿Yo no importo?». Roberto suspiró. «Claro que importas, mamá, pero tienes que entender. Daniela ahora es mi familia, mi prioridad. Tú misma siempre nos dijiste que cuando uno se casa, la esposa viene primero». Cada palabra fue como una puñalada. «No así, hijo», susurré. «No así. Mamá, por favor. Estamos cansados. Mañana hablamos, ¿sí? Trata de ser comprensiva», y cerró la puerta. Me quedé parada en ese pasillo, temblando. Mi hijo, mi Roberto. El niño al que le cambié pañales, al que le enseñé a leer, al que abracé cada vez que lloraba. Ese hijo me acababa de cerrar la puerta en la cara. Regresé al cuarto de servicio como un fantasma, pero ya no lloré, porque algo dentro de mí había cambiado. La tristeza se estaba convirtiendo en otra cosa, en determinación, en furia silenciosa, en la certeza absoluta de que esto no podía quedar así. Me senté en esa cama plegable y abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí guardaba algo que nadie sabía que tenía. Una libreta vieja donde llevaba el registro de todos los gastos de la casa desde que se la había regalado a Roberto. Empecé a pasar las páginas, y lo que vi me heló la sangre, pero también me dio la primera arma que necesitaba para pelear. Lo que descubrí esa noche cambió todo, y lo peor es que ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. La libreta temblaba en mis manos. Eran las 2 de la madrugada. El cuarto de servicio estaba en silencio absoluto. Solo se escuchaba el goteo de una llave mal cerrada en algún lugar de la casa. Pasé las páginas lentamente, sintiendo cómo el corazón me latía más rápido con cada línea que leía. Yo siempre había sido ordenada con el dinero. Tenía que serlo. Cuando creces pobre, aprendes que cada peso cuenta. Así que cuando le regalé la casa a Roberto, le pedí algo muy simple. «Hijo, solo quiero que me tengas al tanto de los gastos importantes. No por control, sino porque esta casa es tu patrimonio, y el patrimonio se cuida». Él había aceptado. Durante el primer año, Roberto me enseñaba los recibos, me contaba de las reparaciones. Éramos un equipo, pero desde que se casó con Daniela, todo había cambiado. Miré los números otra vez, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. En los últimos 8 meses, de la cuenta bancaria familiar habían salido transferencias por montos enormes. Yo tenía acceso a los estados de cuenta porque Roberto me había dado una tarjeta de débito para emergencias, pero nunca la había usado. Solo revisaba los movimientos ocasionalmente. Y ahora, viendo todo junto,
La realidad me golpeó como un puñetazo. 45,000 pesos en enero. Remodelación de sala. 52,000 pesos en febrero. Muebles nuevos. 38,000 pesos en marzo, sin descripción. 61,000 pesos en abril. Viaje a Cancún. 48,000 pesos en mayo. Compras varias. 54,000 pesos en junio. Decoración. 73,000 pesos en julio, sin descripción. 79,000 pesos en agosto. Gastos del bebé. Sumé mentalmente. Me costó trabajo porque las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el lápiz. 450,000 pesos. Casi medio millón de pesos en 8 meses. ¿De dónde había salido ese dinero? Roberto ganaba bien como ingeniero, unos 35,000 pesos al mes. Pero después de pagar servicios, comida, gasolina, no quedaba tanto. Definitivamente no lo suficiente para gastar más de 50,000 pesos mensuales en extras. Entonces recordé algo que me heló la sangre. Cuando le regalé la casa a Roberto, también le dejé acceso a una cuenta de ahorros que yo había mantenido durante años. Era dinero de mi liquidación cuando me jubilé, más algunos ahorros que había juntado. Casi 600,000 pesos. Le dije, hijo, esto es para emergencias, para que nunca les falte nada. Con manos temblorosas, busqué entre mis papeles hasta encontrar el último estado de cuenta de esa cuenta de ahorros. Lo abrí, y el mundo se me derrumbó. Saldo actual, 89,543 pesos. De 600,000 pesos, solo quedaban 89,000. Sentí que el cuarto daba vueltas. Me tuve que sentar en el suelo, recargada contra la pared húmeda, tratando de respirar. Más de medio millón de pesos, desaparecidos, en menos de un año. Y yo sin enterarme porque estaba ocupada cuidando a mi hermana enferma en Oaxaca, porque confiaba en mi hijo, porque nunca, jamás, pensé que me harían algo así. Pero lo peor no fue el dinero. Lo peor fue darme cuenta de que me habían usado. Me habían sacado de mi casa, me habían quitado mi espacio, me habían humillado, con el dinero que yo misma les había dado. Me levanté del suelo. Las piernas me temblaban, pero caminé hacia la ventana del cuarto. Afuera, en el callejón oscuro, alcancé a ver la luz de la cocina de la vecina. Doña Lucía. Ella siempre madrugaba para hacer tortillas y venderlas antes de que amaneciera. Era una mujer mayor como yo, viuda como yo, una mujer que había trabajado toda su vida para sacar adelante a sus hijos. Y en ese momento necesitaba hablar con alguien. Me puse una bata sobre el camisón y salí sigilosamente de la casa. Caminé los 20 metros que separaban mi casa de la suya. Toqué suavemente la puerta de su cocina. ¿Quién?, preguntó la voz de doña Lucía. Soy yo, Lucy, Carmen. La puerta se abrió de inmediato. Doña Lucía me miró con preocupación. Ella sabía que yo acababa de regresar del funeral. Comadre, ¿qué haces despierta a estas horas? Pasa, pasa. Entré a su cocina pequeña y cálida. Olía a masa fresca, a comal caliente, a café recién hecho. Olía a hogar, a lo que mi casa solía ser. ¿Café?, ofreció ella, sirviéndome una taza sin esperar respuesta. Me senté en su mesa de madera vieja y desgastada, y entonces no pude más. Las lágrimas empezaron a caer. Lucy, susurré, necesito que me digas la verdad. ¿Tú has visto algo extraño en mi casa estos meses? Ella se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas, ásperas y llenas de callos del trabajo. Comadre, yo no quería decirte nada porque estabas con tu hermana enferma, pero sí, he visto cosas. ¿Qué cosas? Doña Lucía suspiró profundo. Tu nuera, Daniela, ella no trabaja, ¿verdad? No, Roberto dice que no necesita trabajar, que él gana suficiente. Pues, comadre, esa muchacha cambia de coche cada 2 semanas. No es el mismo. He visto un coche rojo, uno blanco, uno gris. Y las bolsas que saca del carro son de esas tiendas caras del centro comercial, las que cuestan miles de pesos. Sentí un escalofrío. ¿Y Roberto? A tu hijo lo veo salir muy temprano y regresar muy tarde.
Se ve cansado, comadre. Muy cansado. Y delgado. Como si no estuviera comiendo bien. ¿Algo más? Doña Lucía dudó. Luego habló en voz más baja, como quien comparte un secreto doloroso. El otro día vi que vendieron tus muebles. Los antiguos. Esos que tenías en la sala, los de madera tallada. Vinieron unos muchachos en una camioneta y se los llevaron. Tu nuera estaba ahí, sonriendo, contando billetes. El café se me cayó de las manos. La taza se estrelló contra el suelo. Esos muebles, esos malditos muebles, eran la herencia de mi madre. Muebles que tenían más de 70 años. Muebles que mi abuela había traído desde Puebla cuando emigró a la ciudad. Muebles que valían una fortuna, no por el dinero, sino por la historia. Y Daniela los había vendido, como si fueran basura. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Pregunté con voz muerta. 2 semanas, comadre, cuando tú estabas en Oaxaca. Me quedé en silencio. Doña Lucía se levantó a barrer los pedazos de taza rota, pero yo apenas la escuchaba. En mi cabeza, las piezas del rompecabezas empezaban a unirse. El dinero desaparecido, los gastos excesivos, los muebles vendidos, mi ropa tirada en el jardín, el cuarto de servicio. Daniela no solo me estaba sacando de la casa, me estaba borrando mi historia, mis recuerdos, mi existencia, y mi hijo la estaba dejando hacerlo. Regresé al cuarto de servicio cuando ya estaba amaneciendo. Me senté en esa cama plegable con los estados de cuenta y mi libreta sobre las piernas. Y tomé una decisión. Si querían jugar así, yo también iba a jugar. Pero con mis propias reglas. Porque ellos no sabían algo muy importante. No sabían que esa casa seguía a mi nombre. Roberto nunca había hecho el trámite oficial de cambio de propietario. Yo solo le había dado un permiso verbal de uso. No sabían que yo tenía documentos de absolutamente todo. Y no sabían que la mujer que estaba sentada en ese cuarto miserable no era la misma que había llegado ayer. Esa mujer se había roto. Pero de las cenizas estaban haciendo algo nuevo, algo más fuerte, algo peligroso. Cuando el sol terminó de salir, yo ya tenía un plan. Y te juro que ni en sus peores pesadillas imaginaban lo que estaba por hacerles. A las 9 de la mañana en punto, estaba tocando la puerta del despacho del licenciado Méndez. Me había bañado en el lavadero del patio, porque Daniela había cerrado con llave la puerta del baño principal para que no gastara su agua caliente. Me había puesto mi mejor vestido negro, el mismo del funeral. Me había peinado el cabello con cuidado, recogiéndolo en un chongo firme, porque había aprendido algo en todos estos años. Cuando vas a pelear por lo tuyo, tienes que verte digna. El licenciado Méndez me recibió con un abrazo largo y apretado. Carmen, mi estimada, lo siento mucho por tu hermana. Lupita era una gran mujer. Gracias, licenciado, dije, sintiendo el nudo en la garganta. Pero no vine a hablar de eso, vine por otra cosa. Nos sentamos en su oficina llena de libros y diplomas. Él me sirvió un vaso de agua y esperó pacientemente a que yo empezara. Saqué mi libreta, los estados de cuenta, las fotografías de mis cosas en el jardín. Todo, y se lo conté, todo. Mientras hablaba, vi cómo el rostro del licenciado Méndez se iba transformando, de preocupación a sorpresa, de sorpresa a indignación. Cuando terminé, él se recargó en su silla, frotándose la barbilla. Carmen, esto es grave, muy grave. Lo sé. ¿Tu hijo sabe que tú tienes acceso a esos estados de cuenta? Él me dio la tarjeta hace años, pero creo que se olvidó. Nunca la usé. El licenciado asintió lentamente, pensando. Bien, vámonos por partes. Primero, la casa. ¿Tienes la escritura? Sí, aquí está. Saqué el documento de mi bolsa. Lo había guardado como un tesoro. Él lo revisó con cuidado, pasando cada página con atención profesional, y entonces sonrió. No era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de estratega. Carmen, ¿sabes qué tenemos aquí? ¿Qué?
La escritura sigue a tu nombre. 100%. Roberto nunca hizo el cambio oficial de propietario ante notario público. Sentí cómo el corazón me daba un vuelco. ¿Pero yo se la regalé? Sí, pero legalmente. Un regalo de inmueble requiere un acto formal ante notario. Tú le diste permiso de vivir ahí. Le diste lo que llamamos en derecho un comodato. Básicamente, le prestaste la casa. Pero la casa sigue siendo tuya. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Eso significa que tú puedes revocar ese permiso cuando quieras. Es tu propiedad. Ellos son, legalmente hablando, tus inquilinos, sin contrato, sin derechos de posesión permanente. Me quedé en silencio, procesando esa información. ¿Y el dinero?, pregunté. Los 450,000 pesos que desaparecieron. El licenciado revisó los estados de cuenta con expresión seria. Aquí hay algo muy interesante. Mira estas transferencias. Muchas están hechas con firma electrónica. ¿Tú autorizaste estas operaciones? No, jamás. ¿Y Roberto tiene acceso completo a la cuenta? Sí, porque yo se lo di cuando le presté la casa. Quería que tuviera un respaldo económico. Pero, ¿tú firmaste algún documento que lo hiciera cotitular de la cuenta? Pensé con cuidado. No. Él solo tiene una tarjeta de débito vinculada, pero la cuenta está a mi nombre. El licenciado Méndez juntó las manos sobre el escritorio. Carmen, esto es delicado. Si Roberto hizo esas transferencias sin tu autorización explícita, podría considerarse disposición indebida de patrimonio. Técnicamente, es un fraude familiar. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Fraude. Mi propio hijo. No quiero meterlo a la cárcel, licenciado, dije rápidamente. Solo quiero que las cosas sean justas. Y lo serán, pero necesitas recuperar tu poder de negociación. Y para eso, necesitamos mover algunas fichas. Sacó una libreta y empezó a escribir. Esto es lo que vamos a hacer. Primero, hoy mismo vamos a cambiar todas las contraseñas de tus cuentas bancarias. Tú serás la única con acceso. Asentí. Segundo, vamos a hacer un inventario oficial de todo lo que había en esa casa cuando se la diste a Roberto, incluidos esos muebles antiguos que vendieron. Vas a denunciar formalmente la venta no autorizada de tu patrimonio. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Porque nunca te quitaste de la escritura. Legalmente, todo lo que estaba en esa casa seguía siendo tuyo. Sentí cómo la fuerza regresaba a mi cuerpo. Tercero, vamos a notificar formalmente a Roberto que debe desalojar la propiedad en 30 días. O alternativamente, firmar un contrato de arrendamiento formal, con renta mensual y cláusulas muy claras. ¿Renta?, pregunté sorprendida. ¿A mi propio hijo? El licenciado me miró con esos ojos sabios que habían visto 1000 casos como el mío. Carmen, tu hijo te sacó de tu casa, te puso en un cuarto de servicio, gastó tu dinero sin preguntarte, vendió los muebles de tu madre. ¿De verdad crees que merece seguir viviendo ahí gratis? Tenía razón, toda la razón del mundo. ¿Y si se niega?, pregunté. Entonces iniciamos proceso de desalojo. Y créeme, con las pruebas que tienes, un juez fallará a tu favor en menos de 3 meses. Me quedé mirando por la ventana del despacho. Afuera, la Ciudad de México bullía con su tráfico normal. Gente yendo al trabajo, vendedores ambulantes, vida cotidiana. Y yo estaba ahí, a punto de cambiar completamente el rumbo de mi vida. «Hay algo más», dijo el licenciado, sacándome de mis pensamientos. «¿Tienes otros bienes? ¿Propiedades? ¿Cuentas?», pensé cuidadosamente. «Sí, tengo un departamento pequeño en la colonia obrera. Era de mi esposo. Lo rentamos desde hace años». «¿A cuánto lo rentas?». 18,000 pesos al mes. «¿Y ese dinero dónde va?». «A una cuenta de banco diferente. Una que abrí hace años para los gastos de mantenimiento del departamento. Roberto no sabe de esa cuenta». El licenciado Méndez sonrió ampliamente. «Perfecto. Entonces tienes ingresos propios. Eso cambia todo.
Significa que puedes vivir independientemente si decides no regresar a esa casa. La idea me golpeó como un rayo. ¿Vivir sola? ¿A mis 67 años? ¿Después de toda una vida cuidando a otros? Licenciado, yo no sé si pueda... Carmen, me interrumpió con voz firme pero amable. ¿Qué es lo que quieres? De verdad, en el fondo de tu corazón. ¿Qué quieres? Me quedé en silencio. ¿Qué quería? Quería que mi hijo me pidiera perdón. Quería que me tratara con el respeto que merecía. Quería recuperar mi casa, mi espacio, mi dignidad. Pero más que nada, quería que entendieran que yo no era un estorbo. No era un mueble viejo que se puede tirar. No era una molestia de la que había que deshacerse. Era Carmen Rodríguez, viuda de Salazar. Una mujer que había trabajado 40 años sin descanso. Una madre que había criado sola a 3 hijos después de enviudar. Una mujer que merecía respeto. Quiero justicia, dije finalmente. Quiero que aprendan que no se puede tratar así a la gente, especialmente a tu propia madre. El licenciado Méndez asintió. Entonces, vamos a darte exactamente eso. Pero, Carmen, necesito que estés preparada. Esto va a doler. Va a haber lágrimas, gritos, súplicas. Roberto va a intentar hacerte sentir culpable. Daniela va a inventar historias. Van a decir que eres mala madre, que eres egoísta, que estás loca. Ya me dicen todo eso, susurré. Pero ahora va a ser peor. Porque ahora estás peleando. Y cuando peleas, la gente muestra su verdadero rostro. Respiré profundo. Estoy lista. ¿Estás segura? Pensé en esos muebles de mi madre, vendidos como basura. Pensé en el dinero desaparecido. Pensé en el cuarto de servicio húmedo y oscuro. Pensé en la puerta cerrada en mi cara. Sí, dije con voz firme. Estoy segura. Entonces empecemos. Salí del despacho del licenciado Méndez 3 horas después. En mi bolsa llevaba documentos nuevos, contraseñas cambiadas, un plan de acción detallado. Y algo más importante, llevaba esperanza. Caminé por las calles del centro con paso firme. Me compré un café y un pan dulce en una panadería. Me senté en una banca del parque y comí tranquila, observando a la gente pasar. Y por primera vez en semanas sonreí, porque ellos creían que me habían derrotado. Creían que me habían quebrado. Creían que yo iba a agachar la cabeza y aceptar mi destino de mujer vieja e invisible. Pero estaban muy, muy equivocados. Yo no era una mujer derrotada. Era una mujer preparándose para la guerra, y ellos no tenían idea de lo que se les venía encima. Roberto y Daniela estaban a punto de recibir la sorpresa de sus vidas. Y yo iba a estar ahí para verlo todo. Regresé a la casa cerca de las 6 de la tarde. Llevaba 3 bolsas del súper. Había comprado lo necesario para prepararme comida en el cuarto de servicio. Una parrilla eléctrica pequeña, platos desechables, una ollita, algunos víveres básicos. Si querían que viviera como inquilina, así lo haría, pero con dignidad. Cuando entré, escuché voces en la sala. Muchas voces. Me asomé con cuidado. Daniela estaba ahí, arreglada como para una revista. Llevaba un vestido color rosa pálido, que seguramente había costado miles de pesos. A su lado estaban sus padres, don Armando, un hombre corpulento con bigote y aire de importancia, y doña Beatriz, una mujer delgada y elegante que me miraba siempre como si fuera algo que se le hubiera pegado al zapato. También estaba Roberto, vestido con camisa y pantalón de vestir, incómodo, jalándose el cuello de la camisa como si lo estuviera ahogando. «¡Suegrita!», exclamó Daniela al verme, con esa voz cantarina y falsa. «Qué bueno que llegas. Preparé una cena familiar». Mis papás querían conocer mejor nuestra situación, como si fuera un problema que había que resolver. «Buenas tardes», saludé brevemente, intentando pasar hacia el cuarto de servicio. «Ay, no, no, no». Daniela se acercó a mí, tomándome del brazo con firmeza. «Ya preparé todo. Sería una grosería que no nos acompañaras. Además, necesitamos hablar de algunas cosas importantes.
No tuve opción. Me senté en la mesa del comedor. Mi mesa. La que yo había comprado en un mercado de antigüedades hace 15 años. Daniela sirvió la cena con una sonrisa perfecta. Pollo en salsa de chipotle, arroz rojo, ensalada. Todo se veía delicioso. Todo olía a hogar. Pero el ambiente era tenso como cuerda de guitarra a punto de tronar. «Doña Carmen», comenzó don Armando, limpiándose la boca con la servilleta. «Mi hija me ha contado que ha habido algunos malentendidos últimamente». «¿Malentendidos?», repetí, midiendo cada palabra. «Sí, bueno», intervino doña Beatriz con voz aguda. «Daniela me dice que usted se siente desplazada. Pero tiene que entender, doña Carmen, que los jóvenes necesitan su espacio, especialmente ahora con el bebé en camino». Apreté los cubiertos con fuerza. «Entiendo perfectamente la necesidad de espacio», dije con calma. «Lo que no entiendo es por qué tiraron mis pertenencias al jardín sin preguntarme». «Ay, suegrita, ya superemos eso». Daniela hizo un gesto dramático con la mano. «Fue un simple error de comunicación. Ya te pedí disculpas». «Mentira. Nunca me había pedido disculpas». «Y sobre el cuarto», continuó don Armando, «pues creo que es muy generoso de parte de Roberto y Daniela haberte dado un espacio. Hay muchas personas de tu edad que no tienen ni eso. Personas de mi edad, como si fuera una carga, una molestia, una limosnera agradeciendo las migajas». Roberto no decía nada, solo comía en silencio, con la mirada fija en su plato. «Además», agregó doña Beatriz, «a tu edad ya deberías estar pensando en hacer las cosas más fáciles para todos. Hay residencias muy bonitas para adultos mayores, con enfermeras, actividades, gente de tu edad. ¿No sería más cómodo?». Ahí estaba, la verdadera razón de esta cena. Querían convencerme de que me fuera a un asilo. Miré a Roberto. Mi hijo seguía sin levantar la vista. «Roberto», dije con voz firme, «¿tú qué opinas de esto?». Él por fin levantó la mirada. Sus ojos estaban cansados, vacíos. «Mamá, yo solo quiero que todos estemos bien, que haya paz». «¿Paz?», repetí. «¿Me estás pidiendo paz mientras planean mandarme a un asilo?». «No es un asilo, suegrita», intervino Daniela rápidamente. «Son residencias de lujo, con jardines, con...». «No me interesa», la interrumpí. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Don Armando carraspeó incómodo. «Doña Carmen, entiendo que esto sea difícil para usted, pero tiene que ser realista. Roberto y Daniela están construyendo su familia. Y usted, usted ya cumplió su ciclo. Ya crió a sus hijos. Ahora es tiempo de que ellos vivan su vida». Cada palabra era una bofetada, pero lo peor aún no había llegado. «Y sobre el tema económico», continuó doña Beatriz, con tono de quien habla de negocios. «Daniela me comentó que hubo algunas confusiones con las cuentas bancarias. Ahí estaba, el verdadero motivo de la cena. Se habían dado cuenta de que ya no podían sacar dinero». «No hubo confusiones», dije con voz clara. «Simplemente cambié las contraseñas de mis cuentas, como debía haber hecho desde el principio». Daniela dejó caer los cubiertos con un golpe teatral. «¿Lo ves, Roberto? Te dije que tu madre estaba actuando raro. ¿Por qué harías eso, suegrita? Ese dinero es para la familia». «Ese dinero es mío», dije, sintiendo cómo la sangre me hervía. «Dinero que yo ahorré durante 40 años. Dinero que ustedes gastaron sin mi permiso». 450,000 pesos en 8 meses. ¿En qué lo gastaron, Daniela? El rostro de Daniela se puso blanco, luego rojo, luego morado. ¿Cómo te atreves a...? ¿Cómo me atrevo a qué? Me levanté de la silla. ¿A pedir cuentas de mi propio dinero? ¿A preguntar por qué vendieron los muebles de mi madre sin mi autorización? ¿A cuestionar por qué me trataron como basura cuando llegué del funeral de mi hermana? «Mamá, por favor». Roberto también se levantó con las manos extendidas. «No hagas esto. No frente a ellos». «¿No frente a ellos?». Lo miré incrédula.
Roberto, ellos vinieron a convencerme de que me vaya a un asilo. ¿Y tú preocupado por las apariencias? Don Armando golpeó la mesa con el puño. Señora, está usted siendo muy grosera. Vinimos como familia a buscar una solución civilizada. ¿Civilizada? Solté una risa amarga. ¿Civilizada es tirar mis cosas al jardín? ¿Civilizada es vender las pertenencias de mi madre? ¿Civilizada es sacarme $500,000 sin preguntarme? Ese dinero era para la casa, gritó Daniela, ya sin ninguna dulzura en la voz. Para mejorar la casa, para que valga más. Esta casa ya vale, dije pronunciando cada palabra con cuidado, y sigue siendo mía. El silencio fue absoluto. Daniela parpadeó confundida. ¿Qué? Lo que oíste. Esta casa está a mi nombre. Nunca hicimos el cambio oficial de escritura. Roberto vive aquí por mi permiso, un permiso que puedo revocar cuando yo quiera. Vi cómo el color se le iba del rostro a Daniela, cómo don Armando y doña Beatriz se miraban entre sí con pánico, cómo Roberto se dejaba caer en la silla, con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró Daniela. Roberto me dijo que la casa era suya, me lo prometió antes de casarnos. Pues te mintió, dije con frialdad, o simplemente nunca hizo los trámites. El caso es que esta casa es legalmente mía, cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro. Daniela se volvió hacia Roberto como una fiera. Dime que no es verdad. Roberto, dime que esta vieja loca está mintiendo. Roberto levantó la cabeza lentamente. Tenía lágrimas en los ojos. Es verdad, susurró. Nunca terminé el trámite. Pensé que no era urgente, que mamá nunca... ¿Que nunca qué? Gritó Daniela. ¿Que nunca se daría cuenta? ¿Que nunca reclamaría? Me dijiste que esta casa era tuya. Me casé contigo porque dijiste que tenías patrimonio. Y ahí estaba, la verdad desnuda y cruda. Daniela no se había casado con mi hijo por amor. Se había casado con él por la casa. Por mi casa. Doña Beatriz se levantó indignada. Esto es inaceptable. Armando, nos vamos. No voy a quedarme a escuchar estas acusaciones. No son acusaciones, dije tranquilamente. Son hechos. Y tengo documentos que lo prueban todo. Don Armando señaló hacia mí con el dedo. Usted es una mala madre. Una madre de verdad no le haría esto a su hijo. Esas palabras dolieron más de lo que podía admitir, pero ya no iba a dejarme lastimar. Una madre de verdad enseña a sus hijos a respetar, a valorar, a ser honestos. Yo hice todo eso. Si Roberto no aprendió, no es mi falla. Es la suya. Me di vuelta y caminé hacia el cuarto de servicio. Detrás de mí escuché el caos. Daniela llorando histérica, doña Beatriz gritando improperios, don Armando exigiendo explicaciones, Roberto tratando de calmar a todos. Cerré la puerta del cuarto y me recargué contra ella, temblando. Había sido la confrontación más dura de mi vida, pero también la más necesaria. Y apenas era el principio. Esa noche, cerca de las 11, escuché golpes violentos en la puerta del cuarto. «Mamá, abre, tenemos que hablar». Era Roberto. No abrí. «Mamá, por favor, Daniela está muy alterada. El doctor dijo que no podía estresarse por el bebé». Seguí sin abrir. «¿Qué quieres que haga? ¿Que le pida perdón de rodillas? ¿Que llore? Dime qué quieres y lo hago, pero por favor no nos quites la casa». Abrí la puerta de golpe. Roberto estaba deshecha, el cabello despeinado, los ojos rojos, la camisa arrugada, y por primera vez no sentí lástima, sentí decepción. «Roberto», dije con voz calmada, «voy a decirte algo, y quiero que lo escuches bien. Yo nunca les quise quitar nada. Les di esta casa por amor. Les di mi dinero por generosidad. Les di mi espacio por familia. Lo sé, mamá, lo sé pero ustedes me trataron como basura. Me humillaron, me robaron, me mintieron. Y cuando llegué rota del funeral de mi hermana, me tiraron a la calle.
Fue error de Daniela, yo no sabía que... ¡Tú sabías! Alcé la voz. Sabías y no hiciste nada. Cerraste la puerta en mi cara. Me dijiste que ella era tu prioridad. Me dijiste que entendiera. Es que... es mi esposa, mamá. Tengo que apoyarla. ¿Y yo qué soy? ¿Basura? ¿Un estorbo del que había que deshacerse? Roberto se dejó caer de rodillas frente a mí. Perdóname, sollozó. Perdóname, mamá. Fui un cobarde, fui un mal hijo. Pero te lo suplico, no nos dejes en la calle. Lo miré ahí, arrodillado, llorando, y algo dentro de mí se quebró, pero no de dolor, de claridad. Este ya no era mi niño. Este era un hombre que había elegido, y tenía que vivir con las consecuencias de sus elecciones. No los voy a dejar en la calle, dije finalmente, pero las cosas van a cambiar, radicalmente. Mañana vienes conmigo al despacho del licenciado Méndez, y vamos a firmar un contrato, con reglas claras. Lo que tú digas, mamá, lo que tú digas. Y Daniela va a devolverme cada peso que gastó de mi dinero. O lo paga ella o lo pagas tú. Pero se va a pagar. Roberto asintió desesperado. Sí, sí, como sea. Ahora vete, estoy cansada. Se levantó lentamente. Antes de irse, me miró con ojos de cachorro golpeado. ¿Me odias, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. No, Roberto, dije con tristeza. No te odio, pero tampoco te reconozco. El hijo que yo crié nunca me hubiera hecho esto. Cerré la puerta, y por primera vez en días dormí profundamente, porque sabía que había ganado la primera batalla. Pero la guerra apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Roberto y yo fuimos al despacho del licenciado. Y lo que sucedió ahí cambió todo para siempre. Roberto llegó puntual al despacho del licenciado Méndez, pero no venía solo. Daniela venía con él, aferrada a su brazo como una garrapata. Traía lentes oscuros que le cubrían medio rostro y un pañuelo en la mano, lista para el drama. Cuando me vieron sentada en la sala de espera, Daniela se detuvo en seco. ¿Ella viene?, le susurró a Roberto, aunque lo suficientemente alto para que yo escuchara. Es su despacho, Daniela. ¿Y su abogado?, respondió Roberto con voz cansada. El licenciado Méndez nos recibió en su oficina. Su rostro era profesional, serio, impenetrable. Buenos días, señora Carmen, don Roberto, señora... Daniela. Tomen asiento, por favor. Nos sentamos. Daniela no dejaba de ver alrededor con desconfianza, como animal enjaulado buscando la salida. Bien, comenzó el licenciado. Los cité aquí porque hay asuntos legales que necesitamos resolver de manera formal. Primero que nada, vamos a aclarar la situación de la propiedad. Puso sobre el escritorio una copia de la escritura de la casa. Como pueden ver aquí, la casa ubicada en calle Jacarandas, número 247, está registrada a nombre de la señora Carmen Rodríguez, viuda de Salazar. 100%. No hay ningún otro propietario. Daniela se quitó los lentes de golpe. Eso es imposible. Roberto me dijo que... Lo que Roberto le haya dicho es irrelevante, la interrumpió el licenciado con tono cortante. Los hechos legales son estos. La señora Carmen es la única dueña. Ustedes viven ahí por permiso verbal, lo que en términos legales se llama comodato. Pero yo soy su nuera. Es mi casa también, insistió Daniela, con voz cada vez más aguda. No, señora, no lo es. Ni un centímetro de esa propiedad está a su nombre. Vi cómo Daniela se ponía pálida, cómo sus manos apretaban el pañuelo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Roberto dijo con voz temblorosa. ¿Esto es verdad? Mi hijo bajó la cabeza. Sí. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pensé que íbamos a arreglar el trámite después de la boda, pero con el trabajo y... No me importan tus excusas, gritó Daniela, levantándose de golpe. Me dijiste que tenías casa propia. Me lo prometiste. Daniela, cálmate, por favor. Piensa en el bebé, suplicó Roberto. El bebé. Claro.
El bebé que va a nacer en una casa que ni siquiera es tuya. El licenciado Méndez golpeó suavemente el escritorio. Señora, por favor, siéntese. Hay más temas que tratar. Daniela se dejó caer en la silla, respirando agitadamente. Segundo tema, continuó el licenciado. Los retiros no autorizados de las cuentas bancarias de la señora Carmen. Puso sobre el escritorio los estados de cuenta que yo le había dado. En los últimos 8 meses han salido de estas cuentas un total de 453,000 pesos. La señora Carmen nunca autorizó estas transacciones. Yo no saqué ese dinero, se defendió Roberto inmediatamente. Yo solo... Las transferencias se hicieron con la tarjeta que está a tu nombre, dijo el licenciado. Eso te hace legalmente responsable. Pero fue Daniela quien usó la tarjeta. Yo se la presté porque dijo que necesitaba... ¿Qué? Daniela lo miró con ojos desorbitados. ¿Ahora me vas a echar la culpa a mí? Tú fuiste quien compró los muebles nuevos, quien organizó el viaje a Cancún, quien se gastó 60,000 pesos en ropa, porque tú me dijiste que teníamos dinero, que tu mamá te había dado todo eso. Dije que nos lo prestó, no que te lo regaló. Verlos pelear así debería haberme dado satisfacción, pero solo me dio tristeza. Suficiente, dije con voz firme. Los dos se callaron de inmediato. No me importa quién gastó el dinero. Ustedes dos son responsables, y ese dinero se va a devolver, todo, hasta el último peso. Mamá, no tenemos 450,000 pesos, dijo Roberto con desesperación. Mi sueldo apenas alcanza para... Entonces lo van a pagar en parcialidades, con intereses. El licenciado va a hacer un plan de pagos. ¿Intereses? Daniela soltó una risa histérica. ¿Vas a cobrarle intereses a tu propio hijo? Le voy a cobrar intereses a la persona que robó mi dinero, sí. No es robo, es dinero familiar. Era mi dinero de jubilación, dije, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Dinero que gané limpiando baños y oficinas durante 40 años. Dinero que iba a usar para mis gastos médicos cuando fuera más vieja. Y ustedes se lo gastaron en viajes y ropa. Daniela abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Hay un tema más, continuó el licenciado Méndez. Los muebles antiguos que fueron vendidos sin autorización. Según la señora Carmen, eran piezas de más de 70 años, herencia familiar. ¿En cuánto los vendieron? Silencio absoluto. ¿En cuánto? Repetí yo. Roberto tragó saliva. 15,000 pesos. Sentí que el mundo se detenía. ¿15,000 pesos? Susurré. ¿Vendieron los muebles de mi madre? Piezas de caoba tallada a mano, muebles que valían más de 100,000 pesos. ¿En 15,000? El comprador dijo que estaban muy viejos, que necesitaban restauración, murmuró Roberto. Porque eran antigüedades, exploté, levantándome de la silla. Por eso valían tanto. Esos muebles eran la última herencia que me quedaba de mi madre. Suegrita, ¿ya qué importa?, dijo Daniela con hastío. Eran solo muebles viejos. Algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, de furia. Me acerqué a Daniela lentamente. Ella se echó hacia atrás en su silla, asustada. ¿Solo muebles viejos?, dije con voz peligrosamente baja. ¿Solo muebles viejos? Esos muebles los trajo mi abuela desde Puebla en un camión de carga en 1952. Mi madre los pulía cada domingo después de misa. Ahí le enseñé a leer a Roberto. Ahí cenamos como familia durante 30 años. Yo no sabía, tartamudeó Daniela. No sabías porque nunca preguntaste, porque para ti todo lo que no es nuevo y caro no vale nada. Igual que yo, una vieja que no sirve, una carga de la que había que deshacerse. ¡No es así! ¿No? Saqué mi celular y les mostré las fotografías que había tomado el día que llegué del funeral. Miren esto. Miren, mis cosas tiradas en el jardín, mis fotos, mi ropa, los recuerdos de mi esposo muerto, todo tirado como basura. Daniela miró las fotos y palideció. Yo pensé que eran cosas que ya no usabas. ¿Y por eso las tiraste sin preguntarme?
sin esperar a que yo regresara del funeral de mi hermana. Es que necesitábamos espacio para el bebé. Tenían toda la casa, grité. Una casa de 2 pisos con 4 recámaras. ¿Para qué necesitaban mi cuarto? ¿Para qué necesitaban humillarme? Daniela se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar, pero ya no me conmovía. Había visto demasiado, había sufrido demasiado. Licenciado, dije, volviéndome hacia él, quiero que se vayan de mi casa. Quiero iniciar el proceso de desalojo. ¡No!, gritó Roberto, levantándose de un salto. ¡Mamá, por favor! ¡No podemos irnos! ¡No tenemos a dónde ir! ¡Daniela está embarazada! Debieron pensar en eso antes de tratarme como lo hicieron. Señora Carmen, intervino el licenciado. Legalmente puedo iniciar el desalojo hoy mismo. En 30 días tienen que desocupar. Eso nos deja en la calle, sollozó Daniela. Con un bebé en camino. ¿Qué clase de abuela eres? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué clase de abuela era? Una que había perdido todo, una que había sido traicionada, una que estaba cansada de ser pisoteada. Pero entonces miré a Daniela. Realmente la miré. Y vi miedo genuino en sus ojos. Vi a una mujer joven y estúpida que había cometido errores terribles, pero que estaba embarazada, que iba a traer a mi nieto al mundo. Suspiré profundamente. No los voy a dejar en la calle, dije finalmente. Pero esto es lo que va a pasar. Van a firmar un contrato de arrendamiento formal. Van a pagar 12,000 pesos mensuales de renta. Van a devolverme los 450,000 pesos en pagos de 10,000 pesos mensuales durante 4 años. Y si faltan un solo mes, los desalojo sin contemplaciones. 12,000 de renta más 10,000 de deuda. Eso es 22,000 pesos al mes, exclamó Roberto. No nos va a alcanzar. Entonces, Daniela va a tener que trabajar, como el resto del mundo. Estoy embarazada. Y yo trabajé hasta el 8º mes de embarazo con Roberto, limpiando pisos de rodillas. Así que no me vengas con excusas. Daniela me miró con odio puro. Te arrepentirás de esto, siseó. Cuando nazca tu nieto, no lo vas a conocer. No te vamos a dejar acercarte. Vas a morir sola y amargada. Sus palabras dolieron, pero ya no me iban a controlar. Si esa es mi cruz, la cargo, respondí. Pero no voy a ser esclava en mi propia casa nunca más. El licenciado Méndez preparó los documentos ahí mismo. Roberto los firmó con manos temblorosas. Daniela se negó a firmar al principio, pero Roberto la obligó. Cuando salimos del despacho, ellos se fueron en su coche sin decirme una palabra. Yo me quedé parada en la banqueta, respirando el aire fresco de la mañana. Había ganado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía vacía, destrozada. Porque había recuperado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y no sabía si algún día podría perdonarme a mí misma por eso. Pero la historia no termina ahí, porque 3 días después, algo sucedió que cambió todo nuevamente, y esta vez fue peor de lo que nunca imaginé. 3 días después de firmar el contrato, desperté en el cuarto de servicio con un dolor en el pecho que no era normal. No era tristeza. Era algo físico, real, aterrador. Una presión que me apretaba como si alguien me estuviera estrujando el corazón con las manos. Intenté levantarme de la cama, pero las piernas no me respondieron. El aire no me llegaba a los pulmones. La habitación empezó a dar vueltas. ¡Ayuda!, susurré, pero mi voz apenas salió. Intenté golpear la pared para que alguien me escuchara. 1 vez, 2 veces. Al tercero, el brazo se me cayó sin fuerza. Todo se volvió negro. Desperté en una cama de hospital. Las luces fluorescentes me lastimaban los ojos. Había un pitido constante de una máquina a mi lado. Sentía una aguja clavada en el brazo, conectada a una bolsa de suero. Ya despertó. Escuché una voz de mujer. Una enfermera se acercó a revisarme, tomándome la presión y el pulso. ¿Cómo se siente, señora Carmen? ¿Qué pasó?
logré decir con voz rasposa. Tuvo un preinfarto. Su vecina la encontró inconsciente y llamó a la ambulancia. Tiene mucha suerte de estar viva. Doña Lucía. Mi ángel guardián. ¿Cuánto tiempo? Lleva aquí 8 horas. Ya avisamos a su familia. 2 de sus hijos están afuera. Llegaron hace 1 hora de Monterrey y Guadalajara. ¿2 hijos? ¿Roberto? Pregunté. La enfermera dudó un momento. Su hijo Roberto fue avisado hace 7 horas. No ha venido. Esas palabras dolieron más que el preinfarto. Mi hijo, el que vivía a 20 minutos del hospital, no había venido. Pero mis otros hijos, Mariana y Jorge, que vivían a cientos de kilómetros de distancia, habían dejado todo para llegar. Quiero verlos, dije. Claro, solo un momento, sí. El doctor dice que debe evitar emociones fuertes. La enfermera salió y segundos después entraron como huracanes. Mariana, mi hija del medio. 38 años, abogada, siempre tan seria y organizada, pero ahora tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. Jorge, mi hijo menor. 35 años, ingeniero como Roberto, pero con un corazón completamente diferente. Traía el cabello revuelto y la camisa mal abotonada, como si se hubiera vestido a las carreras. ¡Mamá! Mariana corrió hacia mí y me abrazó con cuidado, como si yo fuera de cristal. Gracias a Dios. Pensamos que te íbamos a perder. Jorge tomó mi mano libre y la apretó fuerte. ¿Qué pasó, mamá? Doña Lucía nos llamó llorando, diciendo que te encontró desmayada en el piso. ¿Por qué no nos avisaste que estabas mal? No quería preocuparlos, susurré. ¿Preocuparnos? Mariana se limpió las lágrimas con rabia. Casi te mueres, mamá. El doctor dice que fue un milagro que doña Lucía te encontrara cuando lo hizo. 10 minutos más y... No terminó la frase. No hizo falta. Pero no entendemos, dijo Jorge sentándose en el borde de la cama. El doctor dice que esto fue causado por estrés extremo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto estrés? Los miré a los dos. Mis hijos, tan diferentes a Roberto en tantas formas. Y les conté todo. Les conté de mi llegada del funeral, de mis cosas tiradas en el jardín, del cuarto de servicio, de Daniela, del dinero desaparecido, de los muebles vendidos. Todo. A medida que hablaba, vi cómo las expresiones de mis hijos cambiaban, de preocupación a incredulidad, de incredulidad a horror, de horror a furia absoluta. ¿Qué? Gritó Mariana, levantándose de golpe. ¿Roberto hizo qué? Voy a matarlo. Jorge también se levantó. Voy a ir ahora mismo y lo voy a... Jorge, no. Lo detuve con la poca fuerza que tenía. Ya está manejado. Ya firmamos un contrato con el licenciado Méndez. ¿El licenciado Méndez sabe de esto? Preguntó Mariana. Sí, él me está ayudando. Mariana sacó su celular de inmediato. Voy a llamar a Roberto ahora mismo. Espera. Intenté detenerla, pero ya estaba marcando. Esperamos. 1, 2, 3 tonos. Buzón de voz. Mariana volvió a llamar. Otra vez buzón. Me está rechazando las llamadas, dijo con voz peligrosa. Ese maldito cobarde me está rechazando las llamadas. Jorge también intentó. Mismo resultado. Mamá, dijo Mariana, guardando el celular con movimientos bruscos. Cuando salgas de aquí, te vienes conmigo a Monterrey. No puedo... Sí puedes, y vas a hacerlo. No voy a permitir que sigas viviendo en esas condiciones. Ya no vivo en el cuarto de servicio. Renté un departamento pequeño con el dinero de las rentas del edificio de la colonia obrera. ¿Qué edificio? Preguntó Jorge confundido. Uno que heredé de su padre. Lo rentamos desde hace años. Ustedes no sabían porque ese dinero siempre lo guardé para emergencias. Mis hijos se miraron entre sí. Mamá, dijo Jorge lentamente, ¿cuántos secretos más tienes? No son secretos, son precauciones.
Una aprende a cuidarse sola cuando enviuda. Mariana se sentó de nuevo a mi lado, tomando mi mano con ambas manos. Mamá, escúchame bien. Roberto no tiene derecho de tratarte así. No me importa que sea mi hermano. Lo que hizo es imperdonable. Está casado. Tiene que elegir a su esposa. Elegir a su esposa no significa humillar a su madre, explotó Jorge. Yo estoy casado, mamá. Tengo 2 hijos. Y Andrea jamás me pediría que te tratara así. ¡Jamás! ¿Y si lo hiciera? Pregunté en voz baja. Entonces no sería la mujer con la que quiero estar, respondió sin dudar. Una buena esposa no te hace elegir entre ella y tu familia. Una buena esposa se integra, no desintegra. Esas palabras me hicieron llorar, porque Jorge tenía razón. Una buena pareja no te obliga a abandonar a los tuyos. Mamá, dijo Mariana con voz firme, necesito que entiendas algo. Tú nos diste todo. Trabajaste hasta quebrarte para que estudiáramos. Nos pagaste la universidad. Nos ayudaste cuando lo necesitamos. Ahora es nuestro turno de cuidarte. No quiero ser una carga. No eres una carga, gritó Mariana. Eres nuestra madre. Y el hecho de que pienses que puedes ser una carga me rompe el corazón. Jorge se acercó y nos abrazó a las 2. Mamá, cuando salgas de aquí, vamos a arreglar todo. Voy a hablar personalmente con Roberto. Y si no rectifica, si no te pide perdón de rodillas, entonces yo también lo voy a desconocer como hermano. No quiero que peleen por mí. No es por ti, mamá. Es por lo que está bien. Y lo que Roberto hizo está mal. En ese momento entró el doctor, un hombre mayor con lentes y expresión seria. Familia Salazar, necesito hablar con ustedes sobre el estado de la señora Carmen. Todos nos pusimos tensos. El preinfarto fue causado por estrés agudo y prolongado. La presión arterial de su madre estaba en niveles peligrosos. Si no hacemos cambios drásticos en su estilo de vida, el próximo no va a ser un pre. Va a ser un infarto completo. Y probablemente fatal. Las palabras cayeron como piedras. ¿Qué necesita?, preguntó Mariana inmediatamente. Primero, eliminar completamente las fuentes de estrés. Segundo, medicación diaria para controlar la presión. Tercero, terapia psicológica, porque el daño no es solo físico, también es emocional. Y cuarto, una red de apoyo real. Familia que la cuide, no que la destruya. Jorge y Mariana asintieron. Lo tendrá todo, dijo Jorge. Le doy mi palabra. El doctor me miró directamente. Señora Carmen, ¿qué es lo que más le causa estrés en este momento? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en Roberto, en Daniela, en el cuarto de servicio, en los muebles vendidos, en la humillación. Mi hijo mayor, dije finalmente, y la situación con él. Entonces, por prescripción médica, le recomiendo que corte contacto temporal con esa situación, al menos por 3 meses. Necesita sanar. Y no puede sanar si sigue siendo herida. Esas palabras fueron como una liberación. Un doctor me estaba dando permiso de alejarme, de cuidarme, de poner límites, sin culpa. Lo haré, dije. Mariana apretó mi mano. Y nosotros estaremos contigo en cada paso. Salí del hospital 2 días después. Mariana se quedó conmigo en un hotel cercano. Jorge tuvo que regresar a Guadalajara por trabajo, pero llamaba 3 veces al día. Roberto nunca apareció. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Pero yo ya no esperaba nada de él, porque había descubierto algo importante en esa cama de hospital. Había estado buscando amor en el lugar equivocado. Roberto había demostrado quién era, y yo tenía que aceptarlo, pero Mariana y Jorge, ellos me demostraron que no estaba sola, que todavía tenía familia, familia real. Una semana después, estaba sentada en el pequeño departamento que había rentado con el dinero de las rentas. Era un lugar modesto, un solo cuarto, cocina pequeña, baño completo. Pero era mío, limpio, ordenado, en paz. Mariana me ayudó a decorarlo.
Compramos plantas, cortinas nuevas, una mecedora cómoda para leer, y por primera vez en meses me sentí en casa. Estaba tomando café en la mesita junto a la ventana cuando sonó mi celular. Un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Bueno? ¿Señora Carmen? Soy el licenciado Méndez. Licenciado, buenos días. Tengo noticias. Roberto acaba de depositar el primer pago, 22,000 pesos, 12 de renta y 10 de deuda. Me quedé en silencio, procesando. ¿De verdad? Sí. Y hay algo más. Su nuera Daniela consiguió trabajo, en una tienda departamental, vendedora de perfumes. No pude evitar una pequeña sonrisa. Daniela, la que nunca había trabajado un día en su vida, ahora vendiendo perfumes. La vida tiene formas extrañas de enseñar lecciones. Gracias por avisarme, licenciado. Hay algo más, Carmen. Roberto llamó al despacho, preguntó por usted. Dice que necesita hablar con usted. No estoy lista para eso, dije inmediatamente. Lo entiendo, solo quería que supiera. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, la vida seguía. Gente caminando, niños jugando, vendedores ambulantes gritando sus productos. Y yo estaba ahí, viva, respirando, sanando. Había perdido mucho, pero también había ganado algo invaluable. Había ganado mi dignidad de vuelta. Y nadie, nunca más, me la iba a quitar. Pero Roberto no se iba a rendir tan fácil. Y lo que hizo después me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, estaba regando las plantas de mi pequeño balcón cuando escuché golpes en la puerta. Fuertes, desesperados, insistentes. «¡Mamá! ¡Mamá, por favor! Sé que estás ahí». Era Roberto. Me quedé paralizada, con la regadera aún en la mano. «Mamá, tenemos que hablar. Por favor, es importante». No quería abrir. El doctor me había dicho que evitara el estrés. Mariana me había hecho prometer que no vería a Roberto hasta estar más fuerte. Pero era mi hijo. Y por más que me hubiera lastimado, seguía siendo mi hijo. Abrí la puerta apenas una rendija. Roberto estaba destruido. Había perdido al menos 10 kilos. Tenía ojeras profundas. La ropa le colgaba del cuerpo como si fuera 2 tallas más grande. Parecía un fantasma de sí mismo. «¿Qué quieres, Roberto?», pregunté con voz neutra. «Necesito hablar contigo. Por favor, 5 minutos». El doctor me prohibió situaciones estresantes. Lo sé. Doña Lucía me contó. «Mamá, yo no sabía que estabas tan mal. Si hubiera sabido, fuiste avisado 7 horas antes que tus hermanos. Y no fuiste». Esas palabras lo golpearon como una bofetada. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Daniela no me dejó ir. Dijo que era un truco tuyo para manipularme, que querías hacerte la víctima. Yo le creí, y cuando me di cuenta de mi error, ya había salido del hospital y no sabía dónde estabas. Mariana y Jorge me encontraron sin problema. «Porque ellos son mejores hijos que yo», dijo con voz quebrada. «Mamá, por favor, solo déjame entrar 5 minutos. Necesito decirte algo importante». Contra mi mejor juicio, abrí la puerta. Roberto entró y miró alrededor del departamento pequeño. Vi vergüenza en su rostro, dolor, arrepentimiento. «Es bonito», dijo en voz baja. «Pequeño, pero acogedor. Es lo que puedo pagar con las rentas del edificio de tu padre». Se sentó en el sofá con cuidado, como si tuviera miedo de romper algo. «Mamá, vine a decirte que tenías razón. En todo». Lo miré con desconfianza. «Daniela me está destruyendo», continuó. «Desde que firmamos el contrato y ella tuvo que trabajar, se ha vuelto insoportable. Se la pasa quejándose, diciendo que todo es mi culpa, que le prometí una vida y le di otra. Y tiene razón, ¿no?», dije sin emoción. «Le prometiste una casa que no era tuya». «Lo sé», se llevó las manos a la cara. «Lo sé, y fue mi error.
Un error enorme. Pero mamá, estoy atrapado. Tengo un bebé en camino. No puedo divorciarme ahora. ¿Viste a decirme eso? ¿A llorar por tus problemas matrimoniales? No, vine a... Respiró hondo. Vine a pedirte perdón, de rodillas si es necesario, por todo, por tirarte tus cosas, por el cuarto de servicio, por el dinero, por los muebles de la abuela, por cerrar la puerta en tu cara, por no ir al hospital, por ser el peor hijo del mundo. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y yo no sentía nada. Eso fue lo más aterrador. Que mi propio hijo estaba llorando frente a mí y yo no sentía el impulso de consolarlo. Roberto, dije lentamente, ¿Daniela sabe que estás aquí? Él negó con la cabeza. Me escapé mientras ella estaba trabajando. Si se entera, va a enloquecer. ¿Por qué? Porque ella sigue enojada contigo. Dice que arruinaste nuestras vidas, que nos quitaste todo. Solté una risa amarga. Yo no les quité nada. Les puse límites. Hay diferencia. Lo sé, mamá. Pero ella no lo ve así. ¿Y tú cómo lo ves? Roberto levantó la mirada hacia mí. Veo que perdí a mi madre por una mujer que ni siquiera me respeta, que me grita, que me culpa de todo, que amenaza con quitarme a mi hijo si no hago lo que ella dice. Entonces divorciarte, dije simplemente. No puedo. Estamos esperando un bebé. Roberto, yo estaba embarazada de 7 meses de Jorge cuando tu padre murió. Tuve que seguir adelante sola. Si puedes trabajar, puedes mantener a tu hijo, con o sin Daniela. Pero... No hay peros. O te quedas con ella y aceptas las consecuencias, o te separas y construyes una vida nueva. Pero no puedes seguir así, destruyéndote. Y no puedes venir aquí esperando que yo te resuelva la vida. Roberto se quedó en silencio un largo rato. ¿Ya no me quieres, mamá?, preguntó con voz de niño pequeño. Esa pregunta me partió el corazón. Siempre voy a quererte, Roberto. Eres mi hijo. Te llevé en mi vientre. Te crié. Te enseñé a caminar, a hablar, a leer. Pero ya no confío en ti. Y no estoy segura de si algún día podré volver a hacerlo. ¿Qué tengo que hacer?, suplicó. Dime qué tengo que hacer para recuperar tu confianza. Crecer, dije simplemente. Dejar de ser un niño que espera que su mamá le resuelva todo. Tomar decisiones como adulto. Defender lo que es correcto, aunque sea difícil. ¿Y si lo hago? Si cambio, ¿me perdonarás? No lo sé, Roberto. Sinceramente, no lo sé. Se levantó lentamente del sofá. Parecía más viejo de lo que era. Cansado. Derrotado. Entonces solo me queda demostrártelo con acciones, dijo. Ya no con palabras. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Cuando nazca el bebé, ¿vendrías a conocerlo? La pregunta me tomó desprevenida. Si me invitas de verdad, si me tratan con respeto, si Daniela acepta mi presencia sin drama, entonces sí, iré. Gracias, mamá. Y se fue. Me quedé parada en medio del departamento, temblando. Mariana tenía razón. Verlo había sido estresante, pero también necesario, porque Roberto necesitaba escuchar la verdad, y yo necesitaba decírsela. Esa noche no pude dormir. Seguía dándole vueltas a la conversación. A las palabras de Roberto, a su rostro destruido. ¿Había sido muy dura? ¿Demasiado fría? ¿O simplemente estaba protegiendo mi corazón de más daño? A las 2 de la madrugada, mi celular sonó. Era Mariana. «¿Mamá? ¿Estás despierta?» «Sí, hija. ¿Qué pasa?» Acabo de recibir una llamada muy extraña, de una mujer que dice ser la mamá de Daniela. Se me heló la sangre. «¿Doña Beatriz? ¿Qué quería?» «Quiere reunirse contigo. Dice que es urgente, que tiene información que necesitas saber sobre Daniela y Roberto». ¿Información? ¿Qué tipo de información? No quiso decirme por teléfono, solo que es grave y que podría cambiar todo.
Mi mente empezó a dar vueltas. ¿Por qué la madre de Daniela querría hablar conmigo, después de cómo me trató en aquella cena horrible? ¿Tú qué piensas?, le pregunté a Mariana. Creo que deberías escucharla. Pero no sola. Yo voy contigo. ¿Puedes venir desde Monterrey? Ya estoy en camino. Salí hace 2 horas. Llego mañana en la tarde. Mi hija, siempre protegiéndome. Gracias, Mariana. Para eso estamos, mamá. Nadie te va a volver a lastimar. No mientras yo respire. Al día siguiente, Mariana y yo nos reunimos con doña Beatriz en una cafetería del centro. Ella llegó puntual, pero se veía diferente a la mujer arrogante y elegante que había conocido. Traía el cabello sin arreglar, ojeras profundas. Las manos le temblaban mientras sostenía su bolsa. «Gracias por venir», dijo con voz quebrada. «¿Qué es lo que quiere, doña Beatriz?», preguntó Mariana con tono profesional y frío. Doña Beatriz sacó un sobre de su bolsa. Lo puso sobre la mesa. «Necesito que sepan la verdad sobre mi hija, sobre lo que ella realmente es». Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos. Muchos documentos. Estados de cuenta bancarios, fotografías, mensajes impresos, y lo que vi ahí me dejó sin aliento. Porque Daniela no era solo una mujer manipuladora y caprichosa. Era algo mucho, mucho peor. Y lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. Absolutamente todo. Lo que doña Beatriz me reveló esa tarde fue tan impactante que no podía creerlo. Y cuando Roberto se enterara, su mundo se iba a derrumbar por completo. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que yo no conocía. Todas a nombre de Daniela. Todas con deudas enormes. 230,000 pesos. Leí en voz alta, sintiendo cómo se me secaba la boca. En tarjetas de crédito. ¿Cómo es posible? Doña Beatriz tenía los ojos rojos. Se veía años más vieja que la última vez que la había visto. Mi hija es adicta a las compras. Una compradora compulsiva. Lleva así desde los 20 años. Su padre y yo hemos pagado sus deudas 5 veces. 5. Y siempre vuelve a caer. Mariana tomó los documentos y los revisó con ojo de abogada. Estas tarjetas fueron sacadas hace 3 años, mucho antes de que se casara con Roberto. Exacto, asintió doña Beatriz. Daniela conoció a Roberto en una aplicación de citas. Cuando se enteró de que tenía una casa, bueno, vio la oportunidad perfecta. Espere, la interrumpí, sintiendo náuseas. ¿Me está diciendo que mi nuera se casó con mi hijo por interés? No solo eso, mi hija le mintió sobre el embarazo. El mundo se detuvo. ¿Qué?, susurré. Doña Beatriz sacó más papeles del sobre. Estudios médicos, recetas, mensajes de texto impresos. Daniela no puede tener hijos. Tiene un problema en el útero desde los 18 años. Lo sabemos desde entonces. Los doctores fueron claros. Embarazo natural es imposible. Mariana y yo nos miramos con horror. Pero ella está embarazada. La vimos en la cena, mencionó al doctor. Dijo que no podía estresarse. Está mintiendo, dijo doña Beatriz con voz quebrada. No hay embarazo. Nunca lo hubo. Revisen estos mensajes. Me pasó su celular. Eran conversaciones de WhatsApp entre ella y Daniela. Daniela. Ya le dije a Roberto que estoy embarazada. Se puso feliz. Doña Beatriz. Daniela, no puedes hacer esto. Cuando se entere que mentiste. Daniela. No se va a enterar. Voy a decir que lo perdí en unos meses, pero para entonces ya estaré bien instalada en la casa. Doña Beatriz. Esto está mal, muy mal. Daniela. Tú nunca me apoyas, siempre criticando. Por eso estoy en esta situación. Necesito esta casa, mamá. Necesito salir de las deudas o me van a demandar. Sentí que me faltaba el aire. ¿Roberto no sabe nada de esto? Nada. Daniela es muy buena mintiendo. Siempre lo ha sido. Se compró ropa de maternidad.
Busca síntomas de embarazo en Internet para fingir náuseas. Incluso compró pruebas de embarazo positivas en Internet para mostrarle fotografías. ¿Por qué me cuenta esto?, pregunté. Usted es su madre. ¿Por qué traicionar a su propia hija? Doña Beatriz se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Porque ya no puedo más. Ya no puedo seguir viendo cómo destruye vidas. Ha estafado a 3 hombres antes de Roberto. Siempre la misma historia. Se enamoran, ella inventa embarazos, saca dinero y cuando ya no puede sostener la mentira, desaparece. Dios mío, susurré. Pero esta vez fue diferente. Esta vez encontró a alguien que tenía una casa y decidió quedarse. Y cuando usted apareció como obstáculo, bueno, la vi hacer cosas horribles, tirar sus pertenencias, vender sus muebles, humillarla. ¿Y usted no dijo nada?, preguntó Mariana con voz dura. Tenía miedo, gritó doña Beatriz. Mi hija puede ser peligrosa, manipula, miente, amenaza. Me dijo que si yo le decía algo a Roberto, ella me cortaría de su vida para siempre. Y es mi única hija, mi único bebé. Pero ya no es un bebé, dije con voz firme. Es una mujer adulta que está cometiendo fraude, y usted es cómplice al quedarse callada. Doña Beatriz asintió entre lágrimas. Lo sé, por eso estoy aquí, porque ayer Daniela vino a pedirme más dinero, 50,000 pesos. Dice que necesita hacerse estudios de embarazo falsos para seguir engañando a Roberto. Y yo ya no puedo seguir con esto. No puedo. Mariana tomó todos los documentos y los guardó cuidadosamente. Voy a necesitar copias certificadas de todo esto. Y necesito que usted esté dispuesta a testificar si es necesario. Lo que sea, dijo doña Beatriz. Solo quiero que esto termine, antes de que mi hija arruine más vidas. ¿Dónde está su esposo en todo esto?, pregunté. Armando no sabe nada. Él cree que Daniela finalmente sentó cabeza. Si se entera de esto, no sé qué haría. Está tan orgulloso de ella. Pues va a tener que enterarse, dijo Mariana. Porque esto es serio. Muy serio. Me quedé mirando los documentos sobre la mesa. Mi hijo. Mi pobre Roberto. Engañado, manipulado, destruido por una mujer que nunca lo amó, que solo vio en él una oportunidad. Tengo que decirle, dije. Roberto tiene que saber la verdad. ¿Estás segura, mamá?, preguntó Mariana. Esto lo va a destrozar. Ya está destruido, pero al menos si sabe la verdad, puede comenzar a reconstruirse sobre bases reales. No sobre mentiras. Doña Beatriz me tomó de las manos. Gracias. Gracias por ser más madre que yo. Por proteger a su hijo incluso cuando él no la protegió a usted. Sus palabras me dolieron, porque tenían razón. Yo seguía siendo madre, a pesar de todo. Esa misma tarde marqué el número de Roberto. Contestó al segundo timbre. «Mamá, Roberto, necesito que vengas a mi departamento. Ahora. Es urgente. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo?» «Estoy bien, pero necesitamos hablar. Trae a Daniela contigo». «¿A Daniela? Pero mamá...» «Roberto», dije con voz firme. «O vienen los dos en 1 hora, o yo voy allá. Y créeme, no quieres que esta conversación sea en tu casa. Está bien, vamos para allá». Colgué y miré a Mariana. «¿Estás lista?», preguntó ella. «No, pero hay que hacerlo». 40 minutos después, tocaron la puerta. Abrí. Roberto estaba ahí, nervioso, jalándose el cuello de la camisa. A su lado, Daniela con cara de pocos amigos y ropa de maternidad apretada. «Espero que esto sea importante, suegrita», dijo Daniela con tono aburrido. «Tuve que pedir permiso en el trabajo». «Pasen», dije simplemente. Entraron, se sentaron en el sofá. Mariana estaba de pie junto a mí, con una carpeta en las manos. «¿Qué pasa?», preguntó Roberto. «¿Por qué Mariana está aquí?» «Porque lo que voy a decirte es muy grave y necesitas apoyo familiar.
Vi cómo el rostro de Daniela cambiaba, de aburrimiento a alerta. ¿Grave?, preguntó con voz aguda. ¿De qué hablas? Hablo de mentiras, dije, mirándola directamente. De fraude, de manipulación. No sé de qué. Tu madre vino a verme, la interrumpí, y me lo contó todo. Vi cómo el color se le iba del rostro a Daniela. ¿Mi mamá? ¿Qué dijo? Mariana abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Dijo que no estás embarazada, que nunca lo estuviste, que tienes un problema médico que te impide tener hijos, y que le mentiste a Roberto para quedarte con la casa. El silencio fue ensordecedor. Roberto se levantó lentamente del sofá. ¿Qué? Su voz salió como un susurro. ¿Qué dijiste? ¡Está mintiendo!, gritó Daniela. Mi mamá está loca. Está inventando cosas porque está celosa de que yo sea feliz. Aquí están los documentos médicos, dijo Mariana, mostrándolos. Certificados, con tu nombre completo, diagnóstico, útero bicorne con adherencias severas, imposibilidad de embarazo natural. Esos son viejos, de hace años. Ahora estoy mejor. La fecha es de hace 6 meses, dijo Mariana con frialdad, cuando ya estabas casada con Roberto. Y aquí está la conversación con tu madre donde admites que estás mintiendo sobre el embarazo. Le mostró el celular con los mensajes. Roberto lo tomó con manos temblorosas. Leyó, 1 vez, 2 veces, 3 veces, y entonces se dejó caer en el sofá con la cabeza entre las manos. No, no puede ser, susurró. Roberto, mi amor, escúchame. Daniela se arrodilló frente a él. Sí estoy embarazada, lo juro. Esos documentos son falsos. Tu mamá los inventó para separarnos. ¿Por qué tu propia madre me daría esta información entonces?, pregunté. Porque me odia, porque siempre me ha odiado. Daniela, dijo Roberto con voz muerta, levantando la vista. Muéstrame estudios de embarazo, recientes, de un doctor real, con tu nombre. Daniela abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Yo los tengo en casa. Mentira, dijo Mariana. Tu madre también nos dijo que compraste pruebas de embarazo positivas por internet, que todo ha sido un montaje desde el principio. No, estoy embarazada, lo estoy. Entonces vamos ahora mismo al hospital, dijo Roberto, levantándose. Ahora, y te haces un ultrasonido, frente a mí. Daniela se quedó congelada. Es tarde. Los hospitales de urgencias atienden las 24 horas, dijo Mariana. Vamos, ahora. No, no voy a ir. No tengo que demostrarte nada. Y ahí estaba, la confesión sin palabras. Roberto la miró con ojos llenos de lágrimas. Dime la verdad, dijo con voz quebrada. Por favor, solo dime la verdad. Daniela se quedó en silencio un largo rato, y entonces, lentamente, comenzó a llorar. No estoy embarazada, susurró. Nunca lo estuve. El grito de dolor que salió de Roberto me partió el alma. Se llevó las manos a la cabeza, jalándose el cabello, caminando en círculos como animal enjaulado. ¿Por qué?, gritó. ¿Por qué me hiciste esto? Porque necesitaba la casa, porque tengo deudas, porque estaba desesperada. ¿Y yo qué? ¿Yo no importaba? ¿Mis sentimientos? ¿Mi vida? Iba a funcionar. Iba a decirte que lo perdí en unos meses y ya. Nadie tenía que salir lastimado. ¡Me destruiste! Roberto estaba llorando a lágrima viva. Dejé a mi madre. Permití que la humillaras. Gasté todo mi dinero. ¿Y todo por una mentira? Daniela intentó acercarse a él, pero Roberto retrocedió como si ella fuera veneno. No me toques. Nunca más me toques. Roberto, por favor. Fuera, rugió. Fuera de aquí. No quiero verte nunca más. Daniela me miró con odio puro. Esto es tu culpa, siseó.
Tú lo arruinaste todo. Pudimos haber sido felices. Felicidad construida sobre mentiras no es felicidad, dije con calma. Es solo una ilusión esperando a derrumbarse. Daniela tomó su bolsa y salió del departamento dando un portazo. Roberto se dejó caer en el suelo, llorando como niño pequeño. Me acerqué lentamente. Me senté en el suelo a su lado. Y por primera vez en meses lo abracé. Mi hijo, mi pobre hijo roto. Lo siento, mamá, sollozaba. Lo siento tanto. Tenías razón, en todo. Y yo fui un idiota que te lastimó por alguien que no valía nada. Shh, lo mecí suavemente. Ya pasó, ya pasó. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, hijo, dije, sintiendo mis propias lágrimas caer. Desde el momento en que decidiste venir a buscar la verdad. Nos quedamos así, en el suelo de mi pequeño departamento, llorando juntos. Porque a veces, para poder reconstruir, primero hay que derrumbarse por completo. Y mi hijo acababa de tocar fondo, pero yo iba a estar ahí para ayudarlo a levantarse. Porque eso hacen las madres. Perdonan, sanan, reconstruyen, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. La verdad había salido a la luz. Pero aún quedaba una última decisión por tomar, una que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino. Roberto inició el divorcio de inmediato. Con las pruebas que teníamos, el fraude del embarazo falso, las deudas ocultas, los mensajes confesando la manipulación, el abogado dijo que sería rápido y contundente. Daniela intentó pelear. Exigió compensación económica. Amenazó con demandar por daño emocional. Incluso inventó que Roberto la había maltratado, pero cada mentira se desmoronó ante las pruebas. Doña Beatriz, cumpliendo su palabra, testificó en contra de su propia hija. Fue desgarrador verla en el juzgado, llorando mientras contaba la verdad. Don Armando, al enterarse de todo, sufrió una crisis nerviosa. Pasó 3 días en el hospital. Cuando salió, le prohibió a Daniela volver a su casa. Daniela quedó sola, sin casa, sin esposo, sin familia. Y aunque parte de mí sentía lástima, otra parte, la parte que había sido humillada y destruida, sabía que esto era justicia. No venganza. Justicia. Las consecuencias naturales de sus acciones. 2 meses después del divorcio, Roberto y yo estábamos sentados en mi departamento tomando café. Él se había mudado a un pequeño estudio cerca de su trabajo. Estaba más delgado todavía, pero sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. «Mamá», dijo, revolviéndole azúcar al café. «He estado pensando mucho, en todo, en cómo llegamos hasta aquí». «¿Y?», pregunté. Y me di cuenta de algo. Yo no me casé con Daniela por amor, me casé por miedo. ¿Miedo a qué? A quedarme solo, a no ser suficiente. Cuando papá murió, yo apenas tenía 15 años. Y te vi trabajar hasta quebrarte para sacarnos adelante. Siempre quise demostrarte que valió la pena, que tu sacrificio valió la pena. Se le quebró la voz. Así que cuando Daniela apareció, bonita, segura de sí misma, interesada en mí, pensé que era mi oportunidad, de tener la familia perfecta, de demostrarte que lo había logrado. Roberto, pero lo hice todo mal, continuó. En lugar de protegerte, te lastimé. En lugar de honrar tu sacrificio, lo pisoteé. Traicioné todo lo que me enseñaste por impresionar a alguien que nunca me amó. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cómo puedes perdonarme? ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que te hice? Me levanté de mi silla y me senté a su lado. Tomé su rostro entre mis manos, como cuando era niño y tenía pesadillas. Roberto, escúchame bien. Todos cometemos errores. Todos. Lo importante no es el error, sino lo que haces después de cometerlo. Pero tú reconociste tu error, pediste perdón, terminaste una relación tóxica, estás reconstruyendo tu vida. Eso requiere más valentía que nunca equivocarte.
¿De verdad me perdonas? Ya te lo dije. Te perdoné desde el momento en que tuviste el valor de buscar la verdad. Nos abrazamos fuerte y sentí que algo que se había roto entre nosotros empezaba a sanar. No estaba completamente curado. Todavía había cicatrices, todavía dolía, pero estaba sanando, y eso era suficiente por ahora. 3 meses después, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Bueno, señora Carmen, habla el licenciado Méndez. Licenciado, ¿qué pasó? Tengo noticias. Daniela fue arrestada esta mañana. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Arrestada? ¿Por qué? Fraude. Resulta que después del divorcio con Roberto, intentó el mismo truco con otro hombre, un empresario de Querétaro. Le dijo que estaba embarazada, sacó dinero de sus cuentas, vendió algunas de sus pertenencias. Dios mío. Pero este hombre era más listo. Contrató un investigador privado. Descubrió todo su historial, las estafas anteriores, los embarazos falsos, todo, y la denunció penalmente. ¿Y ahora? Ahora enfrenta cargos por fraude agravado. Podría ser hasta 8 años de prisión. Además, las otras víctimas anteriores se están sumando a la demanda colectiva. Su madre también está testificando. Me quedé en silencio, procesando la información. ¿Cómo está Roberto?, pregunté. ¿Lo sabe? Le avisé hace 1 hora. Dijo que espera que ella aprenda, que encuentre ayuda, pero que ya no es su problema. Bien, dije, eso es maduro de su parte. Hay algo más, Carmen. Roberto cumplió con todos sus pagos. Los 22,000 pesos mensuales durante 4 meses seguidos. Sin falta, sin quejas. Lo sé, he estado monitoreando la cuenta. Quiere saber si usted consideraría renegociar el contrato. No para pagar menos, sino para poder visitarla más seguido. Dice que extraña hablar con usted. Sentí un nudo en la garganta. Dígale que venga a cenar el domingo. Voy a hacer mole, su favorito. Escuché la sonrisa en la voz del licenciado. Se lo diré. Y Carmen. Me da gusto ver que las cosas están mejorando. Gracias, licenciado, por todo. El domingo llegó Roberto con flores y un pastel de chocolate. No tenías que traer nada, le dije mientras le abría la puerta. Quería hacerlo, es lo mínimo. Comimos juntos, hablamos de su trabajo, de su nuevo departamento, de sus planes futuros. Hablamos de Mariana y Jorge, de los sobrinos que vivían lejos. Hablamos de todo y de nada, como solíamos hacer antes de que Daniela apareciera. Y fue normal, cómodo, sanador. Cuando terminamos de cenar, Roberto sacó un sobre de su mochila. ¿Qué es eso?, pregunté. Ábrelo. Lo abrí con cuidado. Dentro había documentos legales, eran las escrituras de la casa, transferidas completamente a mi nombre, sin condiciones, sin comodatos, sin nada. Roberto, ¿qué es esto? Es tuya, mamá, siempre lo fue, pero ahora es oficial, 100% tuyo. Yo renuncio a cualquier derecho sobre ella. Pero la casa era para ti. Era un regalo que te dio vergüenza quedarte, pero necesitas un patrimonio seguro, un lugar tuyo, y esa casa es tuya. Yo voy a construir mi propio camino, como debí haberlo hecho desde el principio. Las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿Y dónde vas a vivir? Voy a seguir en mi departamento. Estoy ahorrando para comprar algo propio en unos años, algo que yo gane, no algo que me regalen. Roberto, déjame hacer esto, mamá. Déjame demostrarte que aprendí, que crecí, que tu sacrificio no fue en vano. Lo abracé fuerte. Mi hijo, mi niño, que ya no era niño, que finalmente estaba convirtiéndose en el hombre que siempre supe que podía ser. 6 meses después, estaba yo en esa misma casa de la calle Jacarandas. Pero ahora era diferente. Había limpiado cada rincón. Había pintado las paredes de nuevos colores. Había puesto plantas en cada ventana. Mariana me había ayudado a renovar la cocina. Jorge me había ayudado a reparar el jardín.
¿Y Roberto? Roberto venía cada domingo a comer conmigo. A veces traía a sus hermanos. A veces venía solo, pero siempre venía, puntual, respetuoso, cariñoso. Una tarde estábamos los cuatro en el jardín, yo, Roberto, Mariana y Jorge, tomando limonada bajo la sombra de las bugambilias que yo misma había sembrado años atrás. ¿Saben qué día es hoy?, pregunté. ¿Qué día?, preguntó Mariana. Hace exactamente un año que llegué del funeral de mi hermana Lupita y encontré mis cosas en el jardín. Se hizo un silencio incómodo. Mamá, comenzó Roberto. No, lo interrumpí con una sonrisa. No lo digo para hacerte sentir mal. Lo digo porque hace un año pensé que había perdido todo. Mi casa, mi dignidad, mi familia, mi hijo. Los miré a los tres. Pero lo que realmente pasó es que perdí las ilusiones, las mentiras, las relaciones falsas. Y cuando todo eso se fue, descubrí lo que realmente importaba. ¿Qué?, preguntó Jorge. Ustedes, los que se quedaron, los que pelearon por mí. Los que me demostraron que la familia no es perfecta, pero puede ser real. Roberto se limpió los ojos discretamente. También descubrí algo sobre mí misma, continué. Descubrí que puedo ser fuerte, que puedo poner límites, que puedo pedir respeto sin sentirme culpable, que no tengo que aceptar migajas de amor. Nos diste una lección a todos, mamá, dijo Mariana. A veces el amor más grande es el que dice no más. Exacto. Y hoy, un año después, estoy sentada en mi jardín, en mi casa, con mis hijos que me aman de verdad, tomando limonada, en paz. En paz, repitieron los tres. Brindamos con nuestros vasos de limonada y reímos. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba donde debía estar. Esa noche, cuando mis hijos se fueron y me quedé sola, salí al jardín una última vez. Miré las estrellas. El mismo cielo que había mirado hace un año cuando pensé que mi vida se había acabado. Pero no se había acabado. Había comenzado de nuevo. Me había caído. Me había roto. Había tocado fondo. Pero me había levantado. Y había aprendido la lección más importante de todas, que la dignidad no se regala, se defiende, que el respeto no se mendiga, se exige, que el amor verdadero no humilla, eleva, y que nunca, nunca es tarde para limpiar tu vida de todo lo que no te sirve, incluso cuando eso significa quedarte sola por un tiempo. Porque estar sola con tu dignidad intacta es mejor que estar acompañada en la humillación. Sonreí mirando las estrellas. Gracias, Lupita, susurré pensando en mi hermana. Gracias por enseñarme que la vida es corta y que no hay que desperdiciarla con gente que no nos valora. El viento sopló suavemente, moviendo las bugambilias, y juro que sentí la respuesta de mi hermana en ese viento. De nada, hermanita. Ahora vive, vive de verdad. Y eso fue exactamente lo que hice. Viví, con dignidad, con paz, con amor propio, y con la certeza de que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por mi propia alma. Si esta historia llegó hasta tu corazón, es porque algo en ella resonó contigo. Tal vez tú también has sido humillada por alguien que debería amarte. Tal vez tú también has sentido que no vales, que estorbas, que deberías aceptar las migajas. Déjame decirte algo, desde el fondo de mi alma. Tú vales, siempre has valido, y mereces respeto. No importa tu edad. No importa si eres madre, abuela, hija o hermana. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeña. Tú tienes derecho a tu dignidad, a tu espacio, a tu paz, a tu felicidad. Y si alguien te hace sentir menos de lo que eres, entonces es momento de hacer limpieza, de decir ya basta, de poner límites, de exigir respeto, de defenderte, porque la vida es demasiado corta para vivirla arrodillada y nunca, nunca es tarde para levantarse. Yo lo hice a los 67 años.
Tú también puedes. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. ¿México? ¿Colombia? ¿Estados Unidos? ¿España? Me encantaría saber que estas palabras llegaron hasta ti. Dale like si crees que la dignidad no tiene precio. Y suscríbete para más historias de mujeres valientes que decidieron no rendirse. Porque todas tenemos dentro una guerrera esperando despertar. Solo necesitamos el valor de dejarla salir. Fin.